Tony Hawk's Pro Skater 3 y 4 son el pretexto perfecto para cubrir la tarifa de nostalgia con un remake que celebra el estatus icónico de esta increíble saga de juegos de patineta. Iron Galaxy y Activision fueron los encargados de traer el juego para continuar el exitoso trabajo de Vicarious Visions. ¿Será que Pro Skater 3 y 4 ofrecerá algo distinto y llevará a la franquicia por caminos diferentes? La respuesta rápida es no, pero el resultado es un juego muy completo y divertido. Te lo contamos en lo bueno, lo malo y lo meh. Como es costumbre, comenzamos con lo bueno. Pro Skater 3 y 4 es honesto desde el principio, cuando se presenta con una estructura idéntica al juego anterior. Si jugaste 1 y 2, notarás que hay muchas similitudes desde que comienzas a jugar. Uno de los detalles positivos de Pro Skater 3 y 4 es que se esfuerza en mantener los aciertos del remake sin añadir cambios drásticos. En su lugar, tenemos más pistas, más patinadores, mejoras en todos los modos y toneladas de contenido que nos hará jugar durante horas. Lo interesante es que a pesar de que su carta de presentación es la nostalgia, el juego presenta a los patinadores como señores de varias décadas en patinetas listos para patear a los nuevos talentos. En total, son más de 30 patinadores que incluyen leyendas como Steve Caballero y Bob Burnquist. También hay personajes desbloqueables como el legendario Bam Margera y hasta una tortuga ninja. Estos valiosos premios pueden comprarse en la tienda con dinero del juego, así que olvídate de las microtransacciones. Después de darle un vistazo a los modos, decidimos ir por el plato fuerte. Cuando comenzamos a jugar el modo carrera, creímos que habría cambios en las sesiones cronometradas con objetivos por cumplir en cada pista, pero no fue así. Lo único que debemos hacer es explorar los niveles y deducir cómo cumplir con lo que se nos pide, y de paso, recolectar puntos de estadísticas y otros coleccionables. Uno de los mayores atractivos de este paquete es que funciona como si hubieran actualizado el contenido de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, pero con más de todo y con cambios suficientes para que la experiencia sea más agradable. Aunque el control permanece sin cambios, tiene lo necesario para garantizar una buena sesión de trucos que pondrán en riesgo la integridad de nuestro patinador, además de que la sensación de velocidad al estar encima de la patineta es increíble. Una de las sensaciones más satisfactorias de jugar algún Tony Hawk's Pro Skater es la de lograr un combo muy largo o pasear por los niveles mientras disfrutamos la banda sonora. Pero también hay que decir que algunas de las mini historias son una verdadera locura. En este apartado hay cambios para bien que le dan un giro a nuestros recuerdos y crean algo totalmente nuevo e inesperado. Creemos que estos detalles añaden frescura a una experiencia que conocíamos a la perfección. Además de la satisfacción de aterrizar un combo de 1.000.000 de puntos, el juego ofrece montones de recompensas. Por ejemplo, podemos obtener videos de archivo de los patinadores, tablas únicas y ropa y accesorios para los patinadores que hayamos creado. Además, si conseguimos los logros de Iron Galaxy, tendremos acceso a efectos, filtros o ropa especial. También encontraremos muchos retos por cada patinador, por cada juego y otros donde debemos cumplir requisitos específicos. Cada uno desbloquea elementos nuevos, como tablas exclusivas, ropa especial y efectos como estelas o filtros. Esto suma muchas horas de diversión y nos motiva a seguir jugando por el simple hecho de ganar algo extra con el fruto de nuestro esfuerzo. Todo es cuestión de habilidad. Por último, vale la pena reconocer lo bien que funciona el sistema del cronómetro y los objetivos. La sensación es la misma que se enciende al jugar un arcade, donde debemos aprovechar al máximo nuestra ficha para cumplir con el mayor número de tareas en sesiones muy cortas. Todo se limita a prueba y error, pero nuestra habilidad ayuda a que podamos deducir la mejor manera de solucionar algunos acertijos. Las cosas no han cambiado y el juego es poco innovador, pero no lo vemos como queja, porque la saga es diversión y adrenalina en su estado más puro. Después de revisar todas estas bondades, vamos a echar un ojo a lo malo.
Tony Hawk's Pro Skater 3 y 4 perdió la oportunidad de hacer algo diferente con el cuarto juego de la saga. Uno de los aspectos que hizo legendaria a esta franquicia fue su constante evolución con cambios sustanciales que hacían único a cada juego. Por ejemplo, en Pro Skater 4 se eliminó el cronómetro en los niveles y se agregaron NPC con misiones, lo que ayudó a dar profundidad a la aventura porque teníamos libertad para jugar como quisiéramos. En el remake, esta característica desapareció y regresamos a las reglas de siempre. Aunque eso no restó diversión, nos preocupa que tarde o temprano nos cansaremos de ver más de lo mismo y que se desaprovechó la oportunidad de ir más allá y hacer algo diferente, sobre todo si pensamos que el cuarto juego se convirtió en un pretexto para agregar pistas y contenido. Otro cambio negativo es que se eliminaron los objetivos de algunos niveles y se sustituyeron por competencias. La apariencia de estos niveles y su distribución se vieron afectados en el proceso, lo que los hace lucir muy distintos y restan puntos de nostalgia a la ecuación. Y ahora sí, vamos a lo más doloroso de cada juego. Lo meh. Uno de los sacrificios que más lastiman a esta entrega es el recorte de la banda sonora original. La saga pasó a la historia por su excelente selección musical con canciones memorables de diferentes géneros que incluso marcó a varias generaciones. Pro Skater 3 y 4 solo conserva 10 canciones de los juegos originales y aunque tenemos la opción de armar una playlist completa en nuestra plataforma favorita, la experiencia deja de ser épica. Otro aspecto que podría estar mejor es el multijugador. Aquí debemos brincar por los rincones del nivel mientras ocultamos las letras de la palabra Hawk, pero el objetivo es encontrar las letras de tus rivales antes que ellos para ganar. Prácticamente, esta es la única novedad que vale la pena, así que es casi seguro que volverás al modo de un solo jugador muy pronto. En el modo para crear nuestras propias pistas, hay algunas mejoras, como la inclusión de NPC y otros cambios mínimos que mantienen esta opción en condiciones similares a las del primer juego. También podrás desbloquear un par más si tienes el tiempo y la habilidad para cumplir 100% de los objetivos de cada nivel. En ellos encontrarás un verdadero reto que motiva a sumar horas de juego, pero si no cumples con los requisitos, nunca tendrás la posibilidad de probarlos. Conclusión: Tony Hawk's Pro Skater 3 y 4 es un paquete que vale la pena porque es fiel a sus raíces y condensa una verdadera experiencia arcade con montones de contenido que valen cada centavo. Si bien se hicieron sacrificios que alteran la experiencia original, la alta velocidad, el reto, la nostalgia y el factor diversión permanecen intactos. Este remake no es innovador, pero promete horas y horas de diversión con alto riesgo de fracturas y rodillas raspadas en pantalla. No olvides tomar tu casco y prepararte para la diversión. La leyenda de las patinetas está de regreso.